Que el Señor nos bendiga, hermanos. Eh, Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a continuar entonces con la serie de sermones expositivos del libro de Génesis. Por la misericordia del Señor, vamos en nuestro capítulo 6, hermanos. Lleva como título La maldad de los hombres en mi Biblia. Génesis capítulo 6. Amén. Entonces, habiéndole encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, y 50 codos de anchura, y 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendición, iglesia. Entonces, introducidos estamos ya a nuestro capítulo 6, por la misericordia de Dios, en donde vamos a titular, ¿cierto?, nuestro sermón: la corrupción del hombre. La corrupción del hombre, porque es el mensaje central de este capítulo, hermano, a la verdad, de nuestro capítulo 6, es el mensaje central. Cada texto tiene un mensaje. Cada texto, hermanos, a la verdad, quiere revelar algo en concreto. Y para nada la palabra de Dios es ambigua, sino que somos nosotros los que muchas veces no comprendemos, ¿cierto?, la temática, porque desconocemos el contexto. Muchas veces tomamos versículos aislados y generamos doctrinas, ¿cierto?, y pensamos muchas cosas de lo que puede ser, pero al desconectar el mensaje de su contexto, solamente pasa esto:
sacamos y creamos solamente pretextos, porque no nos, hermano, conformamos ni nos dirigimos a llevar una historia en correlativo. En este caso, entonces, abrimos nuestro capítulo 6 de Génesis y nos encontramos con uno de los capítulos que muchas veces se nota o se ve oscuro al tratar de interpretarlo. La verdad es que el hombre creado a imagen de Dios aparece ahora descrito como inclinado solamente al mal. Y a la verdad es que si en Génesis 1 leíamos una y otra vez que la obra de Dios era buena, ahora vemos en nuestro capítulo 6, ¿cierto? Que ahora vio Dios, y es un contraste realmente grande, brutal, vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Ahora ya no ve la creación, ¿cierto?, como algo hermoso creado por él, sino que ahora al ver, ve solamente corrupción, ve, hermanos, todo corrupto por la culpa del pecado. Pero a la vez de nosotros lo pudimos ver, ¿cierto? El hombre claramente estaba ahí presente en Adán, en Eva, y realmente rompimos el pacto. Entonces lo bueno, ¿cierto?, se torció. Lo bello se corrompió, y la gran pregunta que surge al analizar esta primera parte es ¿qué hace Dios al ver esta gran maldad? Y claramente vemos que Dios trae juicio a la tierra. Se molesta porque para él, hermano, no es de agrado ver que haya creado todo en perfección y ahora cada vez está más corrompida su creación. Entonces, más aún, esta misma pregunta resuena en nuestras vidas, en nuestras conciencias. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora incluso vemos la misma calidad de mal. Y quizás podríamos verla peor aún, porque el avance, ese mismo avance que hablábamos en capítulos anteriores, ¿cierto?, de la ciudad de Caín, se puede ver hoy en día reflejadas en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestras familias. Incluso en muchas iglesias se ve la corrupción, en donde se ha querido ganar, sacar ganancia, provecho a causa de la verdad. Entonces venden la verdad y la disfrazan de mentira, porque siempre la mentira le ha gustado más al hombre que la verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Entonces, hemos creado vidas tan autónomas, independientes de Dios, como lo reflejó claramente nuestros capítulos anteriores en la ciudad de Caín y toda esta, descendencia que tuvo él, representando, la simiente corrupta, la simiente de la serpiente. Entonces, hermanos, la verdad es que antes de poder ver realmente lo que el texto nos quiere enseñar, creo que es bueno aclarar algunos puntos que traen confusión cuando se habla de hijos de Dios. Este punto, hermano, muchas veces trae confusión y por los siglos, hermano, esto ha sido debate. Si realmente se está hablando de ángeles o está hablando de una descendencia. Entonces necesitamos, clarificar estas dudas que, como le digo, históricamente han distraído del verdadero propósito de este capítulo 6. La Biblia, lo aprendíamos, no tiene la tarea de responder cada duda que se nos viene en mente, sino que la verdad es que la Biblia está escrita con el propósito central de demostrar el pacto de Dios hasta llegar a la gracia en la cual nosotros somos salvos por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ese es el propósito de la Biblia, no responder nuestras miles de preguntas. Pero la teología se ha encargado, de estudiar todas estas cosas, y la verdad es de que en el antiguo tiempo los padres de la iglesia, antes, en los primeros siglos, pensaban, hermanos, de que aquí se refería a ángeles. Ángeles, hermanos, que realmente vinieron y se mezclaron con las mujeres, las hijas de los hombres. Pero la verdad es de que esto tiene sustento. Bueno, yo en mi estudio podía ver que aunque algunos lean en este pasaje, con lentes mitológicos, como
como ver la historia, ¿cierto?, de la antigua Grecia y todos estos mitos que la gente crea. La palabra del Señor, a la verdad, nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, a ningún ángel Dios le dijo jamás, mi hijo eres tú. Entonces es un gran punto ver que la palabra nos enseña de que Dios jamás le ha dicho ni ha tratado como hijo a algún ángel. Por lo tanto, cuando vemos aquí hijos de Dios, no deberíamos interpretar con lentes, ¿cierto?, mitológicos, con lentes desconectados de lo que hemos venido hablando. ¿Qué venimos hablando? De dos simientes. Entonces, cuando nosotros podemos ver esto, podemos entrar a la comprensión, hermanos, y dejar, ¿cierto?, el misticismo y la mitología para poder ver que los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set, a este linaje, hermano, que viene haciendo y adorando a Dios, alabando a Dios. Porque si realmente los ángeles pudieran tener algún deseo carnal por los seres humanos, Jesucristo no hubiera dicho en Mateo 22:30, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Por lo tanto, no podemos nosotros desconectar la palabra del Señor e interpretarlo a nuestra manera. Por eso la verdad es de que luego, ¿cierto?, los reformadores desechan esta postura de la patrística y comienzan a ver con los lentes que corresponde la palabra del Señor. Entonces, yo no veo a ángeles con deseos, ¿cierto?, de esta naturaleza. Quizás al revés lo podemos ver cuando los hombres, ¿cierto?, en Sodoma y Gomorra quisieron y desearon los ángeles que guardó Lot en su hogar, pero no al revés. Los hombres se maravillan, hermano, de la belleza de los ángeles cuando se hacen visibles y físicos en ese caso, ¿cierto? Pero no al revés. Los ángeles no sienten un deseo en este sentido carnal por los hombres. Entonces el contexto de Génesis 3 y al 5 no nos está hablando de romance entre ángeles y humanas, sino del conflicto entre las dos simientes, la de la mujer y la de la serpiente. Por lo tanto, los hijos de Dios se deben entender por los descendientes de Set y la línea del pacto. Esos son los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres, entonces, ¿quiénes son? Los descendientes de la línea de Caín, la línea de la rebelión. Por eso se le llama hija de los hombres. Entonces, la línea de Set, ¿cierto? Obviamente ambas líneas comienzan a producir, ¿cierto?, humanidad en la tierra. Y la verdad es de que los hijos de Dios encontraron hermosas a las hijas de los hombres, a la línea de Caín. Entonces, aquí se introduce un concepto muy importante que lo vemos a lo largo de toda la Escritura, que es el yugo desigual. ¿Usted ha escuchado sobre el yugo desigual? El yugo desigual es una prohibición de Dios, hermanos, que lo santo no se mezcle con lo profano, porque el resultado de esa mezcla es corrupción. Lo que vemos en el capítulo 6, ¿cierto?, es que esta mezcla produce gente profana, gente corrupta. Entonces, en este caso, Dios explícitamente a lo largo de toda la Escritura prohíbe esta práctica del yugo desigual. Lo podemos ver, por ejemplo, en las primeras advertencias de la ley de Moisés, Éxodo 34, del 15 al 16, dice: no sea que hagas alianza con los moradores de aquella tierra, y cuando se prostituyan en pos de sus dioses y ofrezcan sacrificio a sus dioses, te inviten y comas de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hagan fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Te das cuenta? Claramente es una negación, es algo que Dios no le gusta. Deuteronomio capítulo 7 del 3 al 4 dice: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, aquí queda clarísimo, el matrimonio con los incrédulos abre la puerta a la idolatría. Ahora que hay casos, ¿cierto?, en donde sí
es bendecido, y lo dice la palabra de Dios, que también, ¿cierto? La mujer creyente bendice a su marido incrédulo y a los hijos también, ¿cierto? Y viceversa. No es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque esto puede causar corrupción. Porque es más fácil que el diablo te lleve hacia sus líneas a que tú traigas, ¿cierto? Porque se nos pega con más facilidad la maldad y el pecado. En los tiempos de los jueces y de los reyes también tenemos esto. Jueces capítulo 3, versículos 5 al 7. Los israelitas tomaron mujeres extranjeras, se mezclaron con ellas y terminaron sirviendo a Baal y a Astarot. ¿Se da cuenta? A dioses paganos. Primera de Reyes 11, del 1 al 4 dice: en el caso de Salomón, uno de los más trágicos, obviamente sabemos la historia de Salomón, dice: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Entonces se da cuenta a lo largo de la historia, inclusive al regreso del exilio, también lo vemos cuando el pueblo regresó del exilio, ¿cierto? Uno de los pecados que más urgentemente debieron corregir al momento de regresar del exilio lo tenemos en Esdras capítulo 9 del 1 al 2. No se han separado los hijos de Israel y han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¿Se da cuenta? Y así también lo tenemos en Nehemías, hermanos, y me gustaría terminar con 2 Corintios capítulo 16, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces es importante notar que en toda la Biblia el título Hijo de Dios se aplica al pueblo de Dios y nunca a los ángeles. Lo tienen en Deuteronomio 14.1, Osea 1.10, Juan 1.12, Romanos 8.14, Gálatas 3.26. Y todos estos textos confirman esta verdad, que Dios jamás le dijo a un ángel, ¿cierto? Jamás le dijo a algún ángel hijo, sino a los creyentes, a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. El mismo Calvino, ¿cierto? Lo dice y lo resume así: Moisés nos muestra que la raíz de todo mal estuvo en la violencia de la santa institución del matrimonio, cuando los hijos de Dios se corrompieron en yugo desigual con la descendencia profana. Lo tiene en el comentario a Génesis, capítulo 6, de Juan Calvino. Entonces, no podemos negar esta realidad. Nosotros podríamos y nos encantaría decir, porque es lo que por años aprendimos, de que los hijos de Dios son ángeles. Ahora esta postura, hermano, no es dogmática en el sentido de que si usted cree que son ángeles, si usted cree que son hombres, hermano, esto está a su disposición. Usted crea como usted crea que es conveniente creer. Por esto usted no pierde la salvación. Pero yo le demuestro a través de datos, a través de información, de un estudio concienzudo, hermano, le muestro que la palabra del Señor dice esto. ¿Cierto? Pero usted es libre, esto no es dogmático, ¿cierto? No es como si dijéramos, no, es que Jesús no es Dios. Perfectamente ahí usted no es salvo, ¿cierto? Porque sabemos que Jesús es Dios. Si no hubiera sido Dios, no podría haber pagado el pecado, porque si no, la muerte de nosotros también pagaría el pecado. ¿Cierto? Que el Señor nos bendiga. Entonces, entramos aquí a la siguiente pregunta. Los Nefilim, ¿cierto? ¿Eran gigantes? ¿No eran gigantes? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque claramente la respuesta, o sea, la pregunta que seguiría en esta lógica, ¿cierto? En este pensamiento lógico, debería decir, bueno, si realmente no son ángeles, ¿cómo en esta mezcla nacen gigantes? ¿Cierto? ¿Cómo entonces de dónde salieron los gigantes? Entonces, como les digo, es lícita la pregunta, pero también tiene respuesta, claramente. Y la respuesta está en la misma escritura, como siempre. La palabra hebrea traducida como gigantes en este capítulo 6 es Nefilim. Este término, hermano, no significa seres enormes. No significa seres enormes. ¿Por qué se lo digo? Porque primera de Samuel 17:4, cuando se habla de Goliat, no se dice que él es Nefilim, se dice que él es hombre de gran estatura. Y la palabra es diferente en el hebreo. ¿Por qué si se está hablando de lo mismo, no se ocupa la misma palabra Nefilim? Porque Nefilim no significa hombre de gran estatura.
Claramente, ¿cierto? La King James, la versión de la King James nos trae esta palabra gigantes, pero la verdad es que su verdadero significado no es seres enormes, sino más bien hombres tiranos, hombres poderosos que abusan de la violencia. El Señor nos bendiga. Entonces, lo que vemos en Génesis 6 es que la corrupción espiritual también desembocó en corrupción social y violencia desmedida. Me gusta como lo dice Matthew Henry, ¿cierto? Matthew Henry dice: la degeneración de los hijos de Dios en amoríos carnales con las hijas de los hombres produjo una generación de hombres violentos, hombres de renombre, pero en maldad. Entonces los llamados gigantes en este capítulo 6 eran simplemente hombres poderosos, arrogantes, crueles, cuyo renombre no era en virtud, sino en maldad. ¿Se da cuenta? El Señor nos bendiga. Y esto me gusta porque claramente estas personas que ven gigantes aquí, todo esto de ángeles, tratan de usar Primera de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 2 y Judas versículo 6 para apoyar su teoría de que los hijos de Dios son ángeles. Pero nos podemos fijar y desglosar un poco más. Primera de Pedro capítulo 3 del 19 al 20 habla de espíritus encarcelados, ¿cierto? ¿Cuánto han escuchado de eso? Claramente habla de espíritus encarcelados. Pero estos espíritus encarcelados, ¿qué son? Nuestra tendencia sesgada nos hace pensar de inmediato en ángeles nuevamente. Pero la verdad es que son los incrédulos que desobedecieron en los días de Noé y no quisieron entrar en el arca y hoy se encuentran encarcelados en tormento eterno, en el infierno. Hermanos, ya están encarcelados en ese tormento. Son las almas que no quisieron entrar al arca. En ningún lado se está hablando de ángeles ahí. Aún así, en 2 de Pedro capítulo 2 del 4 al 9 sí se introduce la idea de ángeles rebeldes, pero la verdad es que son tres juicios: ángeles rebeldes, humanidad en el diluvio y Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra no tienen nada que ver con la humanidad del diluvio, ni tampoco con los ángeles rebeldes. Por lo tanto, nosotros no debemos conectar esas ideas como una sola historia. Entonces, el punto de este pasaje no es explicar Génesis 6, sino mostrar que Dios siempre juzga el pecado. Siempre. Él no, quizás es permisivo, pero hasta cierto punto. Porque Él es justo. Y su amor nunca invalida su justicia. Entonces Él condena ya sea a los ángeles, ¿cierto?, que desobedecieron y si prefirieron ir con esta serpiente antigua, con Satanás, o también al ser humano, o incluso a ciudades enteras. Bueno, todo esto, cuando haga su propio estudio, trate de ver cómo lo armoniza el pensamiento, hermano, reformado en el siglo XVI. Sin duda va a encontrar que es así. ¿Ok? Pero si usted estudia a los padres de la iglesia, va a tener ideas mitológicas porque estábamos en esa época. Perfecto. Entonces Judas versículos 6 y 7, porque Judas tiene un solo capítulo, menciona a los ángeles que pecaron, pero alude a la rebelión original con Satanás. Entonces, claro, no, cuando nosotros tenemos un sesgo, hermano, doctrinal, ¿cierto? Lo que pensamos, esto a mí me enseñaron y con esto me muero. El punto es de que cuando no tenemos argumentos para defender lo que creemos, muchas veces se nos puede juzgar. Entonces la verdad es que es importante nosotros estudiar un poco más a fondo. Entonces, en palabras de Agustín, me gustan las palabras también de Agustín, en el libro La ciudad de Dios, él dice: no debemos imaginar cosas que la Escritura no dice. La corrupción del mundo en los días de Noé vino por la unión de los justos con los impíos, no por alianzas con ángeles. Eso lo dice Agustín en su libro Ciudad de Dios. Entonces, la verdad es de que yo por lo menos no veo gigantes aquí, hermanos, sino que hombres crueles que abusaban de su poder. Entonces, con esa claridad, ahora sí que podemos acercarnos a Génesis 6 sin lentes mitológicos ni sesgados, sino que nos vamos no a distraer con interpretaciones de ángeles y mitológicas, sino que podremos escuchar un correcto enfoque
al mensaje central de este capítulo 6. ¿Y qué es esto? Que el pecado del hombre es profundo y universal. Ese es el mensaje que se nos quiere aquí hablar. Si usted se dio cuenta y usted me lo confirmó, su Biblia dice de título la maldad de los hombres. En ningún lado dice la maldad de los ángeles y los hombres. Habla de los hombres. Entonces aquí se está centrando en que el hombre es el malvado que ha corrompido toda la creación de Dios. Entonces el pasaje comienza nuevamente con esta advertencia. Los hijos de Dios, que ya entendemos que son los descendientes de Set, comenzaron a mezclarse con las hijas de los hombres, los descendientes de Caín. Es decir, los piadosos comenzaron a unirse en este yugo desigual con los impíos. Entonces, ese pequeño desliz, aunque parece algo muy pequeño y que hoy en día no se nota, abrió la puerta a una gran corrupción. Donde debía haber fidelidad, hubo mezcla. Donde debió haber santidad, hubo concesión. Y el resultado fue una sociedad marcada por la violencia y la maldad. Por eso Dios se cansó. ¿Cierto? Se cansó. Entonces, así es entonces que ahora sí podemos entender esto. El texto cuando mencionamos o menciona a los Nefilín, ya no los tenemos que ver como caricaturas de gigantes de 5 metros, sino que hombres caídos, tiranos, líderes violentos, famosos por imponer su poder. En otras palabras, ¿cierto? Eran hombres de renombre, pero no para el bien, sino para el mal. Y hoy también tenemos esto hoy en día, hombres de renombre, cantantes, ¿cierto? Que mueven millones, pero promueven la inmoralidad. ¿Se ha dado cuenta de las letras de hoy en día de la música? Políticos que prometen justicia, pero siempre traen y siembran corrupción. Influencers que son admirados por multitudes, por los jóvenes, pero conducen a estilos de vida vacíos. Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos admirando nosotros? ¿A los hombres de renombre del mundo o al nombre, por sobre todo nombre, que es Cristo Jesús? Se da cuenta ahí, podemos ver que el yugo desigual trajo corrupción, violencia e idolatría. Una gota de veneno contamina todo el vaso. Nosotros no podemos, hermano, tener un vaso de agua, ¿cierto? Y si le echaran una gotita de veneno, decir, me lo tomo igual, ¿cierto? No, qué rico está, ¿cierto? No lo haría, porque una gota de veneno ensucia y contamina todo el interior. Entonces, hermanos, podemos aquí ir comprendiendo el verdadero propósito. El segundo punto es que el juicio de Dios es justo, pero a la vez paciente. Me gusta esta parte, porque Dios declara, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Y esto puede significar claramente dos cosas, ¿cierto? Dos interpretaciones principales. O Dios limitó la longevidad humana a 120 años. Podemos ver, ¿cierto?, que antiguamente todos, ¿cierto?, duraban 800, 900 años, hermanos, ¿cierto? Entonces aquí es que algunos entienden rápidamente que a partir de ese momento Dios fijó un máximo de vida humana en 120 años. Pero para mí y mi estudio, ese sentido y esa interpretación no cuadra. No me cuadra del todo porque después del diluvio varios vivieron mucho más de 120 años. Tenemos el ejemplo de Abraham, que vivió 175 años, y tenemos el ejemplo de Sem. Eso lo tiene en Génesis 11, del 10 al 11. Dice, estas son las generaciones de Sem. Esto es después del diluvio de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años e engendró hijas y hijos. Por lo tanto, 100 más 500 da 600. Si también tenemos a Abraham, capítulo de Génesis 25, versículo 7, y dice, y estos fueron los días en que vivió Abraham, 175 años. Por lo tanto, no parece muy lógico pensar de que lo que dijo Dios ahí era que iba a disminuir, ¿cierto?, los años de vida de la tierra, aunque sí es algo que pasa, ¿cierto? Ya difícilmente vamos a ver a alguien mayor de 100 años, ¿cierto? Son pocos. Es una realidad. Pero lo que de verdad
pienso que se está diciendo aquí, y encuentro que es una interpretación mucho más sólida, es que Dios dio un plazo de 120 años antes del diluvio. Dios anunció el juicio, pero al mismo tiempo da un tiempo de gracia en donde mostrará paciencia antes de enviar en las lluvias del diluvio. Durante ese periodo Noé, que se llama pregonero de justicia según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, construyó el arca y llamó al arrepentimiento constantemente. Entonces así, desde el anuncio en Génesis 6, en donde ya no contenderá para siempre, cierto, mi espíritu con el hombre, hasta el diluvio pasaron aproximadamente 120 años, porque la misma Biblia nos dice, Génesis 6 del 13 al 14, Dios mandó a Noé construir el arca. En Génesis 7 versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. Entonces, si cruzamos los datos, en Génesis 5:32 se dice que Noé tenía 500 años y cuando engendró a Sem, Cam y Jafet, en Génesis 7:6 tenía 600 al llegar el diluvio. Por lo tanto, esto nos da un periodo de 100 años entre el anuncio de Dios y las aguas. Por eso, aunque hay una diferencia de 20 años, considero de que es más cercana y una mejor interpretación de ese texto. Como le digo, está abierto. No es algo que hermano tiene que creer así como le digo yo. No es algo, hermano, central, no es algo primordial, pero sí es una manera en que podemos ver las interpretaciones. Con esto le invito a que siga estudiando usted en su casa, ¿cierto? Y se motive a aprender más para que pueda conversar sobre estos asuntos un poco más profundos. Entonces, hermanos, el mensaje es claro. Dios puso un límite al pecado. Se cansó. El texto dice también que Dios se arrepintió y le dolió en su corazón, pero la verdad es que este arrepentimiento no se tiene que ver como nosotros los hombres que fluctuamos entre decisiones, hoy día sí, mañana no, pasado sí, posteriormente no. Dios no es como nosotros, incluso la palabra dice que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces lo que significa realmente es que Él no cambió de parecer como nosotros los humanos, sino que el pecado le dolió profundamente, lo que lo hizo actuar. Entonces actuó al dolerle, de ver cómo estaban corrompiendo su creación. Como un padre que ve a su hijo destruirse con sus propios malos hábitos. ¿Cierto? Yo espero que cuando mi hija sea adolescente, no la vea, cierto, sufrir con malos hábitos, pero yo sé de que yo he tenido malos hábitos. Entonces, claramente, hermanos, podemos ver que nuestros padres no son felices cuando nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces, esto nos advierte que si nosotros, siendo aún negligentes, nuestro Dios que es santo, ¿cómo ha de comportarse? Pero aún así, Él nos dio y les dio tiempo antes de la disciplina, así como nosotros le decimos a nuestros hijos antes de disciplinarlos, les enseñamos, los aconsejamos. Pero cuando ya no obedecen, hay que actuar. Así también Dios es paciente, pero no eternamente permisivo. Romanos capítulo 2, versículo 4 nos recuerda que la paciencia de Dios busca guiarnos al arrepentimiento. Esa era la paciencia que Dios, al extender estos 120 años hasta que se terminara de construir el arca, esa es la paciencia de Dios para ver si querían entrar. La puerta estaba abierta, pero sus corazones estaban endurecidos. Al igual que hasta hoy, hermanos. La gracia de Dios entonces vemos que es más grande que el pecado. En medio de un mundo corrupto, ¿cierto? Aparece este rayo de esperanza en donde se nos dice la palabra del Señor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí aparece literalmente la palabra gracia por primera vez. Aunque ya la veníamos viendo en todos nuestros capítulos anteriores, lo hemos visto, que la gracia no es algo que aparece en el Nuevo Testamento, sino que es algo que a lo largo de la historia del ser humano Dios ha tenido gracia, ha mostrado su gracia para con nosotros
Aunque Él no es deudor de nadie, ni le debe a nadie, ni debería darnos salvación, Él sabe que por nosotros mismos no podemos y extiende su gracia. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, no porque Noé fuera mejor, sino porque Dios extendió sus ojos a él. Sencillamente por eso, no porque Noé fuera mejor que los demás. La verdad es que eso es gracia. Entonces, hermanos, realmente todo lo oscuro que estábamos viendo al principio ahora se comienza a clarificar, porque Dios es maravilloso y muestra su amor en gracia. Como le digo, Noé no fue distinto por ser más fuerte o más sabio, fue distinto porque Dios lo miró con gracia. Esa gracia lo transformó en un hombre justo e íntegro. Incluso más adelante Dios le ordena, ¿cierto?, construir el arca y podemos ver una representación. Hermano, no había grandes máquinas para hacer lo que hizo. Pero Él no se tomó su tiempo, sino que lo hizo al pie de la letra. Por eso me encanta cómo termina, ¿cierto?, este capítulo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nos dijo, aquí se vería bien otra ventana. Aquí se vería bien que extienda más el comedor porque va a haber harta gente. ¿Cierto? Y la verdad es de que se salvaron tan solo 8 personas, hermanos, solo su familia. Nosotros no nos asustemos, hermanos, si somos solo nosotros. La verdad es que gracias, Señor, porque somos nosotros. Aún así queremos y deseamos que este lugar se llene, pero la verdad es de que más que, hermanos, cantidad, buscamos calidad. Ayúdenos el Señor. Entonces, pueden ya imaginarse cómo los vecinos de Noé, viéndolo construir un arca en donde no había lluvia, en tierra completamente seca, probablemente lo llamaban loco. Se burlaron de él y lo menospreciaban, pero el día en que vino el diluvio, los que estaban fuera murieron, y solo los que entraron en el arca fueron salvos. Y Dios lo predijo, le dijo que iban a subir, que Él subiera con su gente. Y los demás solamente se burlaban. Hoy también, hermanos, solo hay un refugio. Y este es Cristo Jesús. Al igual que el arca, aunque parecía ridícula, la cruz para muchos hoy en día parece una locura. Pero fuera de Cristo no hay esperanza. El que entra por él solamente será él salvo. Entonces, ya concluyendo, Génesis nos muestra claramente este retrato del hombre. Puede ver ahí cómo se casan, cómo están con vicios, juegos, ¿cierto?, distraídos, otros pensando solo en el éxito. Y la verdad es de que Lucas 17, 26, 30 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no podemos cerrar nuestra vista a la realidad. Hoy vivimos en tiempos similares y muy semejantes a los de Noé, en donde la violencia y la corrupción, hermanos, los corazones que aman más el mal que el bien. La pregunta clave no es si aquí habían gigantes o si eran ángeles. La pregunta es, hermano, ¿nosotros ya entramos al arca de Cristo? ¿O aún estamos afuera? Entonces, debemos entender que fuera de Él, hermanos, fuera de Dios, no tenemos nada. En Él lo tenemos todo.